Este tema instala MIUI 15 en todos los dispositivos Xiaomi, Redmi y Poco. Así que si es que te gusta este tipo de contenido y vas a descargar este tema, por favor déjame tu buen like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y ahora sí, sin más que decir, comenzamos. Una de las cosas más importantes de este tema es la pantalla de bloqueo. Sin duda alguna es una de mis favoritas. Le he estado probando este tema y me parece muy estable, muy veloz y sobre todo que se ve muy precioso. Si es que ustedes se dan cuenta, tenemos unos widgets aquí muy parecidos a lo que encontramos en MIUI 14, pero rediseñados de una forma que a mí me parece un poco más agradable. Incluso si es que deslizamos hacia la izquierda, tenemos aquí nuestro nombre en la parte superior. Todo esto se puede customizar, incluso la foto de perfil. Tenemos los widgets de calendario, de WhatsApp, de Telegram, de varias cositas más, como si es que fuera nuestra pantalla de inicio. En realidad aquí podemos hacer o manejar todo nuestro teléfono sin ningún problema. Tenemos unos settings extra, deslizamos hacia abajo y podemos poner un fondo de pantalla mucho más minimalista, mucho más como que casual, digamos, para aquellos que les gusta el minimalismo, algo muy simple y sencillo. Y algo que veríamos y que fuera muy bueno en MIUI 15 sería este nuevo reloj que los desarrolladores, los creadores de este tema han implementado para que se vea muy bonito y sobre todo más actualizado nuestros dispositivos. Queremos algo más alocado, un poco con más widgets, más personalizable, pues ponemos este otro estilo. Tenemos aquí algunas cositas para activar o desactivar. Lo que más me ha gustado de aquí es que pues podemos activar o desactivar pues el wallpaper animation o la animación del wallpaper simplemente tocando aquí. Y pues aquí voy a poner Big Screen Zoom y Blur Animation. También ponemos el wallpaper blur, que sería el desenfoque del wallpaper. Como ustedes ven, aquí se desenfoca todo el wallpaper. Y pues si lo desactivamos, aquí podremos ver que pues ya lo tenemos de una manera normal. Además podemos colocar el wallpaper que nosotros queramos en la pantalla de bloqueo. También tenemos Dark Elements, por ejemplo, para poner todo en un fondo oscuro, es decir, para que se vea un poquito más oscuro. En fondos claros quedaría muy bien. Y pues muchas cosas más que pues realmente puedes ir tocando directamente desde ahí. Pero aún eso no es todo, es realmente impresionante lo que han logrado en este tema. Tocamos aquí en donde dice editar y pues ponemos en finish nuevamente para que ustedes vean lo que hago. Simplemente pongo ahí en editar y pues aquí también pues podemos activar o desactivar el shortcut button, que sería este apartado de aquí donde podemos activar o desactivar la linterna. Si no, pues simplemente deslizamos hacia abajo, tocamos aquí donde dice editar y podemos desactivar o activar los widgets que nosotros queramos. Una locura completa. Podemos activarlos y desactivarlos como ustedes están viendo y pues a algunos de ellos podemos irlos moviendo como ustedes están viendo aquí. También podremos ir cambiando el color, lo que ustedes deseen. Podemos poner el color que nosotros queramos. Por ejemplo, vamos a poner un color un poco blanco aquí para que se note. Muchas cosas que ustedes pueden ir creando con este tema. Igual podemos ir moviendo aquí como nosotros queramos. Aquí también los colores de este widget. Increíble cómo se ve, una preciosura. Miren nomás cómo ya lo dejé. Por eso digo que es un tema que me gustaría ver implementado en el sistema operativo de MIUI 15. Así que eso sería, creo que todo en la pantalla de bloqueo, aunque creo que deben haber muchas cosas más que me estoy saltando porque si no sería infinito el video. Como que aún no tienes los mejores wallpapers para personalizar tu dispositivo Xiaomi o Android. La mejor selección de estos fondos de pantalla los encuentras únicamente en FerchTech Premium, mi canal exclusivo de Telegram, donde por solo $1 al mes puedes acceder directamente a él. Para unirte, el botón está al lado del botón de suscribirte. Y pues nada, te espero por allá, si no en mis demás grupos gratuitos. Pasamos a la pantalla de inicio, donde aquí sí que me saco el sombrero porque han implementado algo que pues no hemos visto en las últimas versiones de MIUI 14. Sobre todo en la versión global nos recortaron varias funciones. En MIUI 15 China sí está esta barra de acá abajo para buscar las aplicaciones rápidamente, pero bueno, aquí lo han puesto a modo de solo personalización porque como verán no está funcionando, o no sé si en mi dispositivo no funcione, pero pues en otros dispositivos puede que sí funcione, aunque en realidad yo pienso que simplemente es algo pues estético, ¿no? Simplemente pues
a través del tema han logrado poner esta barrita de acá abajo para que se vea como si es que tuviésemos MIUI 15 en la versión totalmente liberada y desbloqueada. Así que pues realmente es una locura total y se ve genial porque incluso te cambia esta disposición de los iconos, es decir, como que los hace un poco más separaditos para que se vea de una distinta forma. Así que no se asusten si es que lo ven un poco más separado, sino que el creador del tema simplemente quiso hacerlo de esta forma. También en las aplicaciones tenemos un poco separaditos los iconos, no se preocupen, ya les digo, es algo que el desarrollador quiso hacer. Vamos con los gestos, miren nomás los gestos que tenemos aquí, muy bonitos, muy interesantes y combinan perfectamente con cualquier personalización. Otra de las cosas que me ha llamado la atención es que tenemos animaciones en algunos iconos, como ustedes ven en Google Chrome, en absolutamente todo, funcionando a la perfección. Es algo que me ha parecido muy interesante. Miren nomás que por ejemplo todas estas están con animaciones, realmente es sorprendente todo lo que cambia este tema. Y aquí incluso en la calculadora aparece 1 más 1 igual incógnita y pues se va haciendo ahí mucho más agradable este tema. Si es que no puedes activar las animaciones en los iconos, acá abajo te dejo un link en la descripción para que vayas a la parte donde te puedo enseñar a activar las animaciones en los iconos para cualquier Xiaomi. Creo que excepto Poco no, y también pues en los Poco obviamente capaz que esta barrita de aquí no está funcionando, así que espero me corroboren también. Otra de las cosas que me ha gustado bastante es que tenemos un widget aquí muy bonito con ese estilo de MIUI 14 y también, ¿por qué no?, de MIUI 15, que yo ya les estoy diciendo que pues este tema me gustaría verlo como algo nuevo de MIUI que podría implementar. Y solo con un tema miren lo que han logrado. Tenemos un centro de control muy bonito con la barra de Wi-Fi cambiada, con el icono de Bluetooth cambiado y con el icono de datos móviles también cambiado. Tenemos las notificaciones con este blur claro que también es muy llamativo y se ve excepcional. Y también tenemos varios aspectos cambiados en el apartado de configuración, donde los iconos cambian un poquito, no, obviamente no en todo. Y pues nada, aquí tenemos MIUI 14 la versión, pero bueno, yo siento que pareciera de MIUI 15 este tema, que está en otro nivel y se ve excelente. Así que nada, amigos míos, ahora les voy a enseñar a cómo tener este tema, cómo aplicarlo y también cómo configurar el wallpaper que tú quieras en la pantalla de bloqueo. Nos vamos a la tienda de temas de tu Xiaomi, vamos a descargar el tema llamado Spectrum UI V2 del desarrollador MD Gibbon. Van a descargarlo y lo van a aplicar. Búsquenlo así en la lupita, simplemente se van aquí al apartado de la lupita donde dice buscar y ponemos el nombre que les acabo de mencionar. Es un poco largo, así que pausen el video para que lo vean bien. Spectrum UI V2 y simplemente lo ponen en aplicar en absolutamente todo, si no lo personalizan donde ustedes quieran. Yo no les recomiendo personalizar desde aquí porque no les muestra todas las opciones o no se aplica muy bien. Así que nos vamos a la parte final de la tienda de temas de Xiaomi, nos vamos a personalizar tema y aquí vamos a encontrar cada apartado donde quisiéramos personalizar este tema. Así que nada, para configurar el tema y para aplicar el fondo de pantalla de bloqueo que nosotros queramos, simplemente nos vamos aquí al apartado del usuario, nos vamos a personalizar tema, nos vamos a estilo de bloqueo, nos vamos a tocar donde dice personalizar y aquí donde dice lock screen wallpaper style lo vamos a poner donde dice custom wallpaper. Y nada, una vez hayamos hecho eso, simplemente nos vamos a nuestro administrador de archivos, nos vamos a la carpeta que se llama Pictures. Todos tenemos esta carpeta que se llama Pictures y es esta de aquí. Entonces en esta carpeta ustedes van a tener que pegar un wallpaper que ustedes deseen. Yo por ejemplo tengo la aplicación de Backdrops y aquí descargo algunos wallpapers que me gustan. Así que nada, yo por ejemplo tengo este wallpaper que se llama broadcast.png y lo único que voy a hacer es moverlo al almacenamiento interno compartido. Le doy a Pictures y lo muevo aquí sin ninguna otra carpeta. Y por ejemplo aquí ya está pegado en la carpeta de Pictures. Y pues vamos a renombrarlo como 1.jpg a este tema para que nos aparezca en nuestra pantalla de bloqueo y en el tema que nosotros queremos. Entonces esto es lo único que vamos a tener que hacer. Y pues ahí no me deja porque ya tengo un archivo que se llama así, como ustedes verán aquí. Voy a ponerlo en renombrar nuevamente. A este le voy a poner 2 y al que quiero que ahora sea mi pantalla de bloqueo le voy a poner el número 1. Pongo aceptar. Me sale que una advertencia, pongo aceptar y listo, ya tengo este archivo como 1.jpg. Si quisiera que este sea mi nuevo archivo de la pantalla de bloqueo, tengo que renombrarlo a 1.jpg y listo. Ya digo, en la carpeta de Pictures, no en otras carpetas, sino pues ahí en la carpeta de Pictures. Y nada, simplemente vamos a apagar y encender el dispositivo
Y miren nomás qué belleza que tenemos aquí. Se ve excelente, se ve espectacular. Y pues como ustedes verán también el date color podemos cambiarlo y ya lo tendríamos listo. Como ustedes ven, se ve excelente, muy precioso este tema. Voy ahora sí a customizarlo un poco más para que quede a mi gusto. Y pues listo, eso sería absolutamente todo. Volvemos a la tienda de temas de Xiaomi para personalizar algunas cositas extra. Como por ejemplo el top avatar, puedes poner tu foto de avatar que quieres que aparezca en la pantalla de bloqueo. Y aquí puedes poner en la first line of text, puedes poner tu nombre, Ferch. Y en la segunda línea puedes poner, no sé, alguna frase que te identifique y que quieras que aparezca en el apartado de la izquierda. Como por ejemplo yo se lo he cambiado de Ferch y el avatar. Y eso sería todo. Así que nada, está perfecto este tema, muy bonito, muy bello. Y pues ya les he enseñado absolutamente todo lo que tiene. Cosas que he hecho en falta de este tema es que no tiene un reproductor de música incorporado en la pantalla de bloqueo. Así que nada, amigos míos, este ha sido el video de hoy. Espero les haya gustado, lo hayan disfrutado y nos veremos en la próxima con un video nuevo. Adiós, bye, chao.